Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar un ejemplo más de las cuádricas. Estamos explicando el gráfico de funciones de varias variables. Ya explicamos un ejemplo donde desarrollamos el gráfico de un hiperboloide elíptico de una hoja donde las curvas de nivel estaban dibujadas paralelas al eje Z. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde las curvas de nivel van a estar dibujadas paralelas al eje X, pero vamos a intercambiar los ejes. En vez donde estaba el eje Z, vamos a poner ahora el eje X. Donde está el eje X va ahora el eje Z y el eje Y permanece igual. Entonces el ejercicio es el siguiente. Nos dan el siguiente ejemplo: menos x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y eso igual a 1. Este es un hiperboloide elíptico de una hoja donde este eje que aparece acá, el eje X, sobre este eje es donde se van a dibujar las curvas de nivel. Bien, entonces vamos a comenzar encontrando las trazas. Comencemos entonces encontrando las trazas. Comencemos con la traza XY. Busquemos la traza con el plano XY. En este caso hacemos Z igual a 0. Haciendo Z igual a 0, en esta ecuación que aparece acá, ustedes van a observar que si yo hago Z igual a 0, solo me queda y cuadrado sobre 25 menos x cuadrado sobre 9, y eso igual a 1. ¿Qué tipo de ecuación es este? Este es una hipérbole. Entonces esto es una hipérbole. Una hipérbole. Vamos ahora a encontrar la traza con respecto al plano, en este caso YZ. Traza por el plano YZ. Hacemos x igual a 0. Al hacer x igual a 0, en esta ecuación solo nos va a quedar y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y esto igual a 1. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Es una elipse. Esta es una elipse. Bien, encontremos ahora la traza con el plano XY, perdón, el plano en este caso sería XY, lo tenemos con Z igual a 0, el YZ con X igual a 0, con Y igual a 0, entonces nos quedaría el plano XZ. Nos faltaría la traza con el plano XZ, que es cuando hacemos Y igual a 0. Entonces en este caso, si hacemos Y igual a 0 en esta ecuación, esto se hace 0, solo nos queda esta expresión con esta expresión. Entonces nos va a quedar Z cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 9,
y esto igual a 1. Nuevamente esta ecuación es una hipérbole. Es una hipérbole. Bien. Una vez que tenemos ya las trazas, vamos entonces a encontrar los puntos de corte con cada eje. Trabajemos entonces, traemos primeramente la elipse. Entonces, en la elipse, en esta ecuación que tenemos acá, llamemos a esta elipse, llamémosla 1. Esta hipérbola va a ser la 2. Y llamemos a esta la 3, para no estarla escribiendo. En 1, ya sabemos que nos referimos a esta elipse. En 1, si z es igual a 0, para encontrar los cortes con el eje y, si así hacemos z igual 0 acá, solo nos queda esta expresión. Nos queda y cuadrado sobre 25, eso igual a 1. Eso implica que despejando queda que y cuadrado es igual a 25. De aquí resulta de que y es igual a más menos 5. O sea que la elipse se va a cortar al eje y en 5 y menos 5. Aquí mismo, ahora, si siempre en 1, si y es igual a 0, acá si hacemos y igual a 0, entonces nos queda z cuadrado sobre 4 y eso igual a 1. Esto implica de que z cuadrado va a ser igual a 4. Extrayendo raíz cuadrada nos queda que z es igual a más menos 2. O sea que con el eje, en el eje z, la elipse la corta en 2 y menos 2. Y en el eje y, la elipse la corta en 5 y menos 5. Bien, vamos ahora a trabajar la hipérbole. ¿A dónde son sus puntos de corte? Trabajemos la hipérbole número 2. Entonces escribamos acá D2 obtenemos, si hacemos en 2 que está acá, si hacemos 2 acá, si hacemos y igual 0 o x igual 0, hagamos, si x es igual a 0, entonces nos quedaría, si hacemos x igual 0, solo nos queda y cuadrado sobre 25 igual a 1. Esto implica de que y cuadrado va a ser igual a 25, de donde y, sacando raíz cuadrada, nos va a quedar más menos 5. Nuevamente la hipérbole se corta en 5 y menos 5 en el eje y. Ahora, si z, estamos siempre en esta hipérbola, vamos a darle ahora, en este caso, x, ¿no? Ya le dimos x igual 0, encontramos este valor. Ahora vamos a darle y igual 0. Si y es igual a 0, siempre en 2, entonces nos quedaría menos x cuadrado sobre 9, eso igual a 1. Despejando, nos queda que menos x cuadrado es igual a 9. Pasando de negativo a positivo, x cuadrado va a ser igual a menos 9. Y aquí no podemos extraer raíz cuadrada real porque es negativa. Entonces no hay corte. Significa que con el eje x no hay corte. Entonces aquí no hay corte. No hay corte. Entonces con esto terminamos ya la hipérbola número 2. Vamos a trabajar con la número 3 para que miremos dónde están los cortes. Subrayemos acá para que miremos que en la hipérbole tenemos estos cortes. Bien, vamos a trabajar con
con la segunda hipérbole, con esta que está acá, la 3. Entonces de 3 tenemos, si yo hago x igual 0, si x es igual a 0, entonces nos queda z cuadrado sobre 4 es igual a 1. Pero esto implica entonces de que z cuadrado va a ser igual a 4. Extrayendo raíz cuadrada, me queda de que z es igual a más menos 2. O sea que esa hipérbola la corta en 2 y menos 2 en el eje z. Ahora démosle z igual 0. Si z es igual a 0, entonces estamos siempre acá, nos queda menos x cuadrado sobre 9, y eso es igual a 1. Despejando, menos x cuadrado es igual a 9. Eso implica entonces de que x cuadrado va a ser igual a menos 9. Nuevamente no hay corte, entonces no hay corte. Acá no hay corte. Bien, entonces los únicos cortes son esto, esto y esto. Entonces vamos a pasar ahora a tratar de hacer el gráfico. Entonces fíjense que vamos ahora a dibujar el sistema tridimensional. Vamos a subir un poco para poder hacer el gráfico. Bien. Entonces dibujemos el eje. Decíamos que ya el eje X va a ser el vertical. Bien, entonces tenemos, vamos a comenzar acá. Vamos a tener que usar el otro segmento para que nos quede mejor. Vamos a usar entonces este color. Esto nos quedaría de esta forma. Y vamos a incluir negativo y positivo. Ahora dibujemos el eje. En este caso este sería el eje X, este sería el eje Y. Sería el eje Y este va a ser el eje Z. Bien, vamos a hacer un poquito más alto acá. Ahí. Bien, ahora vamos a ubicar el eje, en este caso este va a ser el eje Z. Bien, entonces vamos a darle sus respectivos valores.
Aquí tenemos el eje X, este va a ser el eje Z y este va a ser ahora el eje Y. Bien, vamos a hacer el gráfico ahora. Vamos a graficar la primera elipse. La primera elipse, acuérdense que es y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4. La tenemos arriba. La primera que vamos a graficar es esta elipse que está acá. Y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Para que se fijen ahí que lo que vamos a graficar nosotros es esta parte de arriba. Bien. Entonces vamos a comenzar. Quiere decir que vamos a tener nosotros una elipse donde en el eje Y se corta en 5 y menos 5 y en el eje Z en 2 y menos 2. Entonces tenemos que una elipse pequeña entonces en este caso en el eje Y lo corta en 5 y menos 5, tiene que ser más grande, y en el eje X en 2 y menos 2. Bien, entonces aquí vamos a suponer que aquí es 5 y aquí menos 5 y aquí 2 y menos 2. Entonces vamos a marcar los puntos. Este punto es 5, aquí es menos 5, en el eje Y, en el eje Z 2 y menos 2, 2 y menos 2. Entonces aquí tenemos que aquí es en el eje Z, aquí es menos 2, aquí es 2, aquí en el eje Y, aquí es 5 y aquí es menos 5. Bien, entonces les estaba diciendo anteriormente que las curvas de nivel van a estar sobre el eje X. Vamos a calcular una curva de nivel, pero cuando le demos el valor de X, podemos darle tanto desde el 0 hacia más infinito los valores de X que nosotros querramos para construir tantas curvas de nivel como querramos, y de 0 hacia menos infinito lo mismo también, podemos darle las que nosotros querramos. Entonces vamos a encontrar una dándole el valor de X igual a 6. Vamos a sustituir X igual a 6 en la ecuación original para encontrar la otra curva de nivel. Si yo entonces le doy X igual a 6 y vamos a sustituirlo en la ecuación original, en esta que está acá, vamos a trasladarnos a esta ecuación que está acá, a esta ecuación que está acá. Ahí vamos a sustituir, en vez de X yo voy a poner 6, y van a observar ustedes que vamos a encontrar otra elipse que es una curva de nivel, tanto que la puedo dibujar desde 0 hacia más infinito como de 0 hacia menos infinito, pero vamos a construir solo una, y ahí vamos a hacer el gráfico. Bien, entonces comencemos. Cuando yo le doy X igual a 6, quiere decir entonces de que al sustituir en la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Me queda menos 6 elevado al cuadrado, y esto va a estar dividido por 9, más y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y eso igual a 1. Al hacer este cálculo algebraico, acá nos va a quedar
Aquí me queda 6 al cuadrado 36 negativo entre 9, es pasarlo al otro miembro, de pasarlo para acá, pasa con positivo, y este 1 lo vamos a convertir en 9 sobre 9 para poderlo sumar con 36 novenos. Entonces nos va a quedar, lo que nos queda es y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4 igual a 36 novenos. Acá nos queda 36 novenos más 9 novenos. Entonces eso no es más que y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y eso igual a 45 novenos, que eso no es más que 5. Entonces esta elipse que tenemos acá, la que vamos a dibujar tanto hacia arriba como hacia abajo, es esta que aparece acá. Bien, entonces vamos a dibujarla en la parte de acá del eje X, en la parte superior. Entonces vamos a trasladarla. Esto va a ser un poco más grande, ¿sí? Porque 5 es más grande que 1. Si ustedes se fijan, este círculo es más pequeño, este es más grande. Esta es más grande. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces la trasladamos para acá. Ahí. Y la otra igual, la que va a estar por debajo. Bien, pues ahora la trasladamos para acá. Y ahí tenemos. Entonces esta que está acá se llama, es la original, la pequeña. Esa es y cuadrado sobre 25. Y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y eso igual a 1. Esa es esta pequeña. Y esta que está acá, esta es y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y eso igual a 5, que es más grande. Lo mismo ocurre con esta que está acá. Esta que está acá es esta misma, y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 4, y esto igual a 5. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar las hipérboles. Acuérdense que las dos hipérboles que tenemos se cortan. La primera hipérbole, si ustedes se fijan, la número 2, la número 2 se cortan en y más o menos en 5 y menos 5,
y la otra se cortan en 2 y menos 2. Entonces vamos a hacer esos cortes en Y 5 y menos 5 y en Z 2 y menos 2. Entonces fijémonos ahora. Vamos entonces a trazar. Entonces, la primera pasa por acá en 5. Entonces comencemos a trazarla de esta manera. Sí. Nos queda un poco curvita. La otra pasa por acá. Luego viene en este sentido. Luego la otra se corta en 2 y menos 2. Entonces arranca siempre acá, pero pasa por menos 2. Entonces tendríamos, vamos a hacerla en otro color. Vamos a hacerla en azul. A ver. Pasa por menos 2. La otra pasa para acá. Y ahí tenemos prácticamente el dibujo de un hiperboloide elíptico de una hoja cuando las curvas de nivel son paralelas al eje X. Con eso terminamos de explicar este ejercicio, esperando que lo hayan comprendido. Nos vemos en el próximo video.